ha sido debatido, ha sido rechazado, defendido y examinado por creyentes, por escépticos, por historiadores y pensadores de todo el mundo. El asunto, mis hermanos, es que la pregunta de la resurrección no pertenece solamente al púlpito, no. También ha llegado a las universidades, ha llegado a bibliotecas, ha llegado a tribunales de investigación histórica, ha llegado al corazón de millones de personas a través de los siglos. Es que la pregunta sigue siendo la misma. ¿Qué ocurrió aquella mañana en Jerusalén? ¿Qué pasó con el sepulcro donde fue puesto Jesús después de la crucifixión? ¿Por qué sus discípulos afirmaron con tanta convicción que lo habían visto vivo? ¿Cuál es la explicación para el nacimiento y la expansión del cristianismo desde aquel primer siglo hasta hoy? Así que, mis hermanos, vayan conmigo, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 20. Evangelio de Juan, capítulo 20. Versículo 1. Si usted se puede poner de pie, acompáñeme, por favor, en la lectura de la palabra del Señor. Voy a leer en su favor, pero usted me va a seguir en el texto. Vamos a tomar el contexto del texto que vamos a leer. Entonces, por favor, ubíquese en capítulo 19, versículo 40. 19, versículo 40, para tomar el contexto de nuestro texto. Nos dice así la palabra de Dios. Juan 19, versículo 40. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como de costumbre de los judíos, como es costumbre de los judíos sepultar. Y en aquel lugar donde había sido crucificado, había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto a nadie. Allí pues pusieron a Jesús, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca. Y el primer día de la semana, María Magdalena vino muy de mañana al sepulcro, siendo aún oscuro, y vio la piedra quitada del sepulcro. Entonces corrió y vino a Simón Pedro y al otro discípulo a quien amaba Jesús, y le dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y salió Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y corrían los dos juntos, mas el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, mas no. Luego llegó pues Simón Pedro, siguiéndolo, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no puesto con los lienzos, sino envuelto en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no entendían las Escrituras, que era necesario que Él resucitara de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Señor Dios y Padre, te pedimos que nos asistas en esta exposición de tu palabra.
Señor, ayúdanos. Ayúdame a mí para ser sencillo y claro, pero también a los oyentes para que puedan comprender, para que podamos comprender. Y también ruego por los que oirán este sermón posteriormente a través de la plataforma de YouTube. Señor, para que tú traigas fe y arrepentimiento, Señor, en los que te escuchen. Te lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. ¿Qué ocurrió aquella mañana? Vamos, hermanos, a mirar la resurrección de Jesús según los evangelios, pero también según la historia. Capítulo 20, entonces, nos dice claramente que era el día de mañana, en la mañana, el primer día de la semana, que María Magdalena, Juan se enfoca solo en María Magdalena, pero vamos a ver que había otras mujeres con ella. María Magdalena madruga al sepulcro, ella llega todavía estando muy oscuro al sepulcro. ¿Y qué es lo que ve? Ve que la piedra ha sido retirada. Iglesia, estamos ante un acontecimiento que cambió la historia. Sí, cambió la historia. Es que no estamos hablando de una creencia religiosa, sino que estamos hablando de un hecho influyente y debatido. Por más de 20 siglos, el hecho, la resurrección de Cristo ha sido proclamado, ha sido estudiado, ha sido examinado tanto por creyentes como por escépticos, como por historiadores de todo el mundo. Definitivamente el hecho de la resurrección es un gran acontecimiento, a tal punto incluso que es de carácter universal. Estamos ante un asunto de carácter universal porque ha trascendido el púlpito, porque ha llegado a las universidades, porque ha llegado a bibliotecas, porque ha llegado a tribunales de investigación histórica. Pero es que la resurrección de Cristo es el corazón del mensaje. Definitivamente, la resurrección de Cristo ha transformado a millones de personas a lo largo de los siglos. Así que no estamos ante cualquier hecho, estamos ante un asunto tremendamente serio y de carácter universal. Entonces, tenemos allí nuestro capítulo 20 y hay 4 interrogantes que nos vamos a hacer y que vamos a buscar responder. Y vamos a buscar responder estos 4 interrogantes en este sermón. Son preguntas que definitivamente resuenan desde el primer siglo hasta hoy. ¿Qué ocurrió aquella mañana en Jerusalén? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué sucedió con el sepulcro donde fue puesto Jesús después de la crucifixión? Que sus discípulos afirmaron con tanta certeza, con tanta convicción, que lo habían visto vivo. ¿Cuál es la explicación para el crecimiento y la expansión del cristianismo? ¿Cómo podemos explicar eso? Así que vamos a aproximarnos a nuestro texto. ¿Qué sucedió aquella mañana? Pues sencillamente lo que sucedió es que la tumba estaba vacía. El cuerpo no estaba ahí. Y en esto se ponen de acuerdo los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Los 4 están de acuerdo en que el sepulcro estaba vacío. Juan 20, versículo 3 dice, Jesús el Nazareno ha resucitado. El contexto relata entonces que cuando ellas fueron al sepulcro, María Magdalena y las demás mujeres, porque iban otras mujeres, cuando ellas van, encuentran el sepulcro vacío. El cuerpo no está ahí.
Marcos capítulo 16, versículo 6, nos narra lo que dijo uno de los ángeles, que ahí hubo intervención sobrenatural. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde le pusieron. Es lo que nos narra el Evangelio de Marcos. Pero el doctor Lucas, y me gusta mucho mencionar a Lucas, porque Lucas es un hombre de ciencia. Él es un investigador, él es médico, él es historiador. De manera que me voy a la rigurosidad de él para investigar. Él nos cuenta en capítulo 24 y versículo 3, versículo 5, 6, nos dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y nos muestra que los ángeles que estaban ahí, lo vamos a ver a continuación, hacen una pregunta inquietante. Ellos hacen una pregunta retórica que no demandaba respuesta, sino que buscaba generar inquietud. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, sino que ha resucitado. Y Mateo capítulo 28 y versículo 6 lo afirma también de manera categórica. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid y ver el lugar donde fue puesto el Señor. Los 4 evangelistas se ponen de acuerdo, están totalmente de acuerdo que él no estaba ahí. Vamos a darle una mirada a los testigos oculares que estuvieron aquella mañana. Vamos a darles una mirada. Acabamos de ver el hecho como tal, es Jesús no está en el sepulcro. Pero, ¿qué nos tienen que decir los testigos oculares? Empecemos entonces por la presencia angelical, porque allí vemos en primera instancia un hecho sobrenatural, algo que no es de esta dimensión, algo que no es material, algo que es sobrenatural. Veamos parte por parte. Juan capítulo 20, versículo 12, nos habla de los ángeles con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies. Me encanta la forma como Juan nos lo describe. El uno que está a la cabecera y el otro está hacia los pies. Esto tiene una explicación. El doctor Lucas en el capítulo 24, versículo 4, nos dice, separaron junto a ellas, las mujeres, plural. Juan nos habla solo de María Magdalena, pero vamos a ver que hay más. Separaron junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, es decir, blancas. Estamos haciendo una consideración del escenario como tal. Mateo capítulo 28 y versículo 2 nos dice, él se enfoca en solo un ángel del Señor. Pero noten que él no está contradiciendo a Juan ni está contradiciendo a Lucas. No, él se enfoca en un solo ángel, pero él dice el ángel del Señor. Era algo que para los judíos era muy común, el ángel del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces es interesante que él dice el ángel del Señor. Dice que su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve. Y en cuarto lugar, consideramos a Marcos capítulo 16 y versículo 5. Vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Los 4 están de acuerdo en este ser o seres angelicales que están aquí. Ellos están vestidos de ropas blancas. Ellos son ángeles. Hay allí una presencia sobrenatural en el sepulcro. En el momento que ellas llegan, hay una presencia sobrenatural.
algo que no es de aquí, de este mundo. Pero vamos a darle una consideración entonces de una manera muy directa a los testigos que sí son de esto, los testigos de acá. Vimos los testigos angelicales, pero veamos los testigos que son de acá. Las primeras testigos, las mujeres que acuden al sepulcro. Tenemos entonces a María Magdalena, y en ello están de acuerdo los 4 evangelistas. Juan capítulo 20, versículo 1, Marcos capítulo 16, versículo 1, Lucas 24, 10, Mateo capítulo 28 y versículo 1. Pero resulta que Marcos y el doctor Lucas nos mencionan a María, la madre de Jacob. María, la madre de Jacob. Es decir, que allá al sepulcro no acudió únicamente María Magdalena. Lucas nos menciona a una Juana, pero además de Juana, nos menciona a otras mujeres ahí. Es decir, había un grupito, no era únicamente María Magdalena, había un grupito allí, mínimamente de 5. Mínimamente de 5. Bien, Mateo 28, versículo 1 nos habla de la otra María. No era únicamente entonces María Magdalena, era un grupito. Por algo que no conocemos y que no vamos a entrar a especular, Juan se enfoca en María Magdalena. Bien, pero resulta que lo fascinante de la historia de la resurrección del Señor es que pudiera haber alguna sospecha. Bueno, pues es que eso pusieron de acuerdo a Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, nos pusieron de acuerdo para que dijera que sí, que eso sucedió verdaderamente. Pudiera pensarse en eso. Veamos a otros testigos que estuvieron presentes aquí. A quienes se les dio aviso por parte de las mujeres. Ellas corrieron en primer lugar a Simón Pedro, Juan capítulo 20, versículo 2. Ellas corren a Pedro y al otro discípulo, es decir, al apóstol Juan, a contarles que Jesús no estaba ahí, que el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Marcos capítulo 16 y versículo 10 nos cuenta que también ellas fueron a contarles a los que habían estado con él. Lucas 24, 9 nos muestra que ellas, de una manera general, le contaron a todo el grupo, a los 11 y a todos los demás. Ellas entonces tenemos como testigos oculares, tenemos la presencia angelical. El segundo grupo que tenemos, las mujeres. Pero tenemos aquí, me encanta este dato, tenemos los guardias romanos, los que habían quedado custodiando el sepulcro. Mateo 28, versículo 4 dice, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. En el momento que descendió el ángel del cielo, corrió la piedra y se sentó sobre la piedra. Mateo capítulo 28, versículo 4 dice que ellos se quedaron como muertos, se quedaron sin conciencia, claro, algo está pasando. Pero en el capítulo 28, versículo 11, nos dice Mateo que ellos, los guardias, dieron aviso a los principales sacerdotes de todo lo acontecido. ¿No les parece que esto es maravilloso? Que los testigos hostiles al cristianismo, a Cristo mismo, nos queda la narración de que ellos no solamente temblaron y se quedaron como muertos, sino que a su vez fueron y contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido.
Ahora, cuando ustedes siguen leyendo allí, acuérdense que los principales sacerdotes les ofrecen dinero a ellos para que ellos digan, no, es que nos quedamos dormidos. Y entonces vinieron los discípulos del fascista y se lo llevaron. Y nosotros no nos dimos cuenta. Ellos recibieron el dinero, ellos recibieron el soborno para no reconocer tal hecho con todo lo que eso implicaba. De manera que hasta el momento entonces vemos varios grupos de testigos, los ángeles, las mujeres, los guardias, testigos oculares que vieron el escenario. Pero ¿cómo encontraron el escenario? Esa es otra pregunta. ¿Qué fue lo que ellos vieron? ¿Qué fue lo que ellas encontraron? ¿Cómo estaba el sepulcro tanto externamente como internamente? ¿Cómo estaba ese lugar? Esto es fascinante, mis hermanos, y espero que me estén siguiendo en el hilo, porque cuando terminamos de hacer la exposición, tú tienes que tomar una decisión. Supongamos que estás aquí, sos un ateo. Podrías estar aquí. Este es un lugar público, por lo tanto puedes estar aquí. Supongamos que eres un ateo, que eres un escéptico. ¿Cierto? Supongamos que eres un intelectual que cuestiona. Pues al final de la exposición tú tendrás que tomar una decisión, porque te estamos mostrando la evidencia de la resurrección de Cristo. ¿Cómo encontraron entonces el sepulcro? Bien, miremos la parte exterior. La piedra estaba removida, ¿cierto? La piedra había sido removida. Nos dice Juan 21 y Lucas 24:2, la piedra del sepulcro no estaba en su lugar. Me llama la atención el detalle de Marcos capítulo 16, versículo 4, que Marcos, por si de pronto podríamos pensar que era una piedra chiquitica ahí, que de pronto se podía mover muy fácil, una piedra pequeñita. No, Marcos dice que era una piedra muy grande. Era una piedra sumamente grande, que se requerían varias manos para rodarla allí. Ellos entonces encuentran la piedra removida. Eso es la parte exterior. Pero ¿cómo estaba el sepulcro en la parte interna? Veamos unos detalles bien interesantes de la parte interna. Nos dice Juan 20, 6 y 7 y Lucas 24, 12. Observen lo que nos dice de los lienzos y del sudario. Vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Era costumbre entre los judíos envolver un sudario en la cabeza del cadáver como parte de la preparación para sepultarlo. Y además de eso, utilizar lienzo alrededor del cuerpo como tal. ¿Cómo están entonces los lienzos y cómo está entonces el sudario? ¿Revolcados, tirados de cualquier manera o están pulidamente colocados en su punto? Están colocados en su sitio, no están tirados de cualquier manera. Esto es muy interesante que nosotros lo tengamos en cuenta, mis hermanos. Las ropas con que habían envuelto o preparado al Señor no están revolcadas, no,
están en su sitio, en el sitio donde había estado tanto el cuerpo como también la cabeza. Está en su sitio, están en su... Bien, el punto es que cuando ellas ven al interior, definitivamente ellas observan que el cuerpo no está allí. El cuerpo no está allí. El cuerpo, hay una ausencia del cuerpo. Nos dice Lucas 24:3 y Marcos 16:6. No hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Al mirar el lugar donde lo habían puesto, Él no estaba ahí. Pero ¿qué es lo que ven? Marcos 16:5 nos dice: un joven estaba sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca. Pero Juan nos había dicho que había un ángel a la cabecera y otro hacia los pies. Presencia angelical es lo que hay dentro del sepulcro. Lucas 24, versículos 4 al 6, nos dice: dos varones con vestiduras resplandecientes hicieron una pregunta retórica y afirmaron que Jesús había resucitado conforme a lo que él había dicho. Iglesia, estamos ante evidencia incuestionable. Estamos ante un hecho tan especial para usted y para mí. Estamos ante el fundamento de nuestra fe. Sí, estamos ante el fundamento de nuestra fe. Porque si la resurrección de Cristo no sucedió, entonces nuestra fe sería totalmente en vano. Iglesia, ustedes y yo tenemos que tener claridad de nuestras convicciones. ¿Por qué creemos lo que creemos? Pero se presentó un hecho aquí también que no podemos dejar de lado. Mateo 28, versículos 2 y 3, nos registra que hay una intervención celestial, además de los ángeles que ya vimos. Hay una intervención celestial, hay allí un evento sísmico. Se produce allí un asunto que es exclusivamente de arriba. Dice: se presentó un gran terremoto a causa de un ángel del Señor que descendió del cielo y removió la piedra y se sentó sobre ella. ¿Cómo era el aspecto de ese ser que descendió del cielo? Su aspecto era como un relámpago. Su vestido era blanco como la nieve. No era un asunto de aquí. No era un asunto material. Había una intervención celestial. Pero Juan, los cuatro evangelistas, nos dan un detalle más. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En qué momento ocurrió todo esto? Juan capítulo 20, versículo 1. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro. Marcos capítulo 16, versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Lucas capítulo 24, versículo 1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro. Mateo capítulo 28, versículo 1. Pasado el día del reposo, al amanecer del primer día de la semana. Conclusión: la concordancia unánime de los cuatro evangelistas es que el hecho fue el primer día de la semana para los judíos, que vendría a ser el domingo para nosotros. Para nosotros el primer día de la semana es ¿qué día? El lunes, día de trabajo, ¿cierto? Para los judíos el primer día de la semana era el día domingo para nosotros.
al día siguiente, el primer día, para ellos era el día siguiente después de la Pascua. ¿Cuándo era el día de la Pascua? El día sábado, el día de reposo, día sábado. Para ellos entonces el primer día de la semana. Para nosotros entonces el domingo. Es una unanimidad de que esto no sucedió en otro momento. Los cuatro están de acuerdo en que sucedió en este momento. Pero ¿qué tal si le damos una mirada al sepulcro? ¿Dónde estaba ubicado geográficamente el sepulcro? Por lo menos una aproximación de dónde se ubicaba el sepulcro. ¿Estaría muy lejos del lugar de la crucifixión? ¿Habría que cargar el cuerpo durante muchos kilómetros? ¿Se necesitaría una carroza romana para trasladar el cuerpo? Démosle una mirada a esta parte. ¿Dónde estaba el sepulcro? Bien, Juan 19, versículo 41 nos dice que en el lugar donde había sido crucificado había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo. Noten que inmediatamente Juan nos aterriza que el lugar o el sepulcro no estaba tan lejos, estaba relativamente cerca. Él pudo ser trasladado de inmediato al sepulcro desde el lugar de la crucifixión. Mateo 27:60, Marcos 15:46 y Lucas 23:53 nos muestra con claridad que el entierro de Jesús ocurrió con rapidez al terminar la crucifixión. Por lo tanto, no había que desplazarse un largo trayecto. Es más, la cruz y la tumba estaban realmente cerca. El cuerpo había sido llevado caminando pocos metros antes de comenzar el día sábado. Acuérdense que el sábado ellos no podían hacer absolutamente nada. Acuérdense que como nos explicó el pastor Edison y Freddy, como nos explicaron ellos se aseguraron de que Jesús definitivamente estuviera muerto. Acuérdense que dieron la orden de quebrar las piernas a ambos, porque la idea era que murieran pronto para bajarlos pronto de ahí y poderlos sacar de ahí, porque el sábado no podían hacer nada. Entonces, cuando ellos vieron el primero, vieron los dos, ya estaban vivos todavía, pero Jesús ya había muerto. Por eso no le quebraron las piernas. En cambio, un soldado romano le atravesó el costado con una lanza. ¿Cierto? Entonces, todos esos detalles nos indican que había afán de bajarlo de allá rápido y de enterrarlo rápido para no hacer nada el día sábado. Así que había unos pocos metros. Pero hay un detalle más que quiero que miremos. A nivel del entorno urbano, Hebreos capítulo 13, versículo 12, si usted consulta allá conmigo, el Espíritu Santo nos dice en Hebreos capítulo 13 y versículo 12, ¿dónde padeció Jesús? Geográficamente hablando, nos dice que Él padeció fuera de las puertas, fuera de la ciudad. Hermanos, las crucifixiones romanas y sepulcros estaban fuera de las murallas por ley y por costumbre. Entonces, aunque estaba fuera de la ciudad, no estaba tan lejos, no estaba tan retirado el sepulcro del lugar de la crucifixión. Pero hay un detalle más, y nos lo muestra Marcos capítulo 15 y versículo 29, y es que hay un camino cercano, hay un camino público cercano. Dice que los que pasaban podían ver al crucificado.
podían verlo al pasar y le injuriaban meneando la cabeza. Esto nos indica que el Gólgota, o el lugar de la crucifixión, y la tumba estaban cerca de una vía transitada, visiblemente y pública. Es decir, los que iban ahí por el camino, pasando, hablando, conversando, charlando, podían ver al que estaba colgando ahí. Acuérdense que la crucifixión tenía como fin generar, ¿qué? Terror a los demás. Esto es lo que le va a pasar a quienes violen la ley, infringen la ley. Entonces, era de interés público que se viera lo que estaba pasando. Marcos no nos deja sin el detalle. Él nos cuenta que pasaban por ahí y meneaban la cabeza, se burlaban de los crucificados. Pero miremos un poquito más. Miremos un poquito más de detalle. ¿Cómo era la estructura física de la tumba? Bueno, Mateo capítulo 27, versículo 60, nos muestra que el sepulcro había sido excavado en una roca, ¿cierto? Era un sepulcro nuevo. Había sido labrado una peña allí. Interesante que no fue un hoyo en la tierra, sino que fue una cámara horizontal con un banco funerario y con la entrada baja en la parte de abajo. Mateo capítulo 27, el mismo Mateo 27 nos afirma que no era una piedra pequeña. La entrada, no, era una piedra grande que no se podía mover fácilmente. Una piedra circular, visible y también reconocible. ¿Qué implicación histórica tiene esto? Bueno, que definitivamente el sepulcro estaba ubicado en un lugar visible, que era fácilmente accesible. Si estaba cerca a un camino transitado, es porque entonces se tenía fácil acceso. Es más, las mujeres sabían exactamente dónde estaba el cuerpo de Jesús. Ellas habían estado cuando viendo el viernes. Ellas habían visto el viernes dónde había quedado el cuerpo de Jesús. Ellas cuando madrugaron, ellas tenían claridad a dónde iban. Ellas no iban buscando una tumba, cualquier tumba, ay, ¿dónde será? ¿Cuál será? No, ellas tenían claridad a dónde se dirigían. Había un nivel de exactitud tan maravilloso, según las escrituras. Pero hasta ahora, usted se puede estar haciendo una pregunta. ¿Por qué sucedió todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Fue esto un accidente en el plan de Dios? ¿Fue esto un accidente dentro del plan de Dios? No, hermanos, no fue un accidente. Las escrituras lo habían anunciado. Las escrituras lo habían dicho. Juan 29 dice, porque aún no habían entendido cuando le dieron la noticia a Pedro y a Juan, y corrieron y vieron y creyeron. Dice que no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. No habían entendido que la escritura ya había sido anunciado. Mateo 28, versículo 6 nos indica resucitado como dijo. ¿Quién lo había dicho? Él mismo, Jesús lo había dicho. Entonces, esto no fue una sorpresa. Lucas capítulo 24, versículos 6 al 8. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El Señor lo había anunciado claramente. Les había dicho, es necesario que yo muera, pero voy a resucitar al tercer día. Entonces, no fue una sorpresa. Nos supongamos que usted se está haciendo una pregunta. Ahí. Se está haciendo esta pregunta. Venga.
¿Hay alguna evidencia extrabíblica de esta historia? ¿O solamente aparece en los evangelios? ¿Habrá alguna evidencia distinta por fuera de la Biblia? Consideremos lo siguiente: el testimonio de la historia secular. Vemos aquí a unos historiadores del primer siglo. Ellos corroboraron los hechos. Tenemos, por ejemplo, a Flavio Josefo. Flavio Josefo vivió en el año 37, entre el año 37 y año 100 después de Cristo. Este historiador judío, en su obra llamado Las Antigüedades Judías, confirma esto: Jesús existió, fue crucificado bajo Pilato, tuvo seguidores que proclamaron algo extraordinario tras su muerte. Flavio Josefo, año 37, año 100 después de Cristo, historiador judío. Pero no, si era historiador judío, eso no me sirve porque era cercano a esa gente de todas las maneras. Eso no me sirve. Podríamos decir eso, ¿sí? Les presento a otro historiador, Tácito. Él vive entre el año 156 y año 120 después de Cristo. Él es un historiador romano. Este historiador romano, en su obra llamada Los Anales, confirma la ejecución de Cristo bajo Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio y la existencia temprana del cristianismo. Este historiador es un historiador romano, es decir, que podríamos decir es un hostil. Sin embargo, él confirma esto. Pero hay más. Confirma el imperio romano y la cultura este hecho. Bien, Plinio el Joven, año 61 y 113 después de Cristo, le escribe al emperador Trajano y le confirma que los cristianos tempranos se reunían antes del amanecer para cantar himnos a Cristo como a un Dios. Él, tremendo, lo que él le cuenta, hermanos, esto es extrabíblico. Y entonces él le cuenta a Trajano, le dice: esos cristianos se levantan muy de mañana y entonan una adoración extraña, rara. Adoran a ese Cristo resucitado. ¿Por qué este hombre habla en estos términos? Pero hay otro, Luciano de Samosata, siglo II, conocido como el satírico griego. Él no es un cristiano. En la obra La muerte del peregrino, él se burla del cristianismo. Note cómo se burla él del cristianismo, ¿cierto? Lo que hace es confirmar históricamente que los cristianos adoraban a aquel sofista crucificado. Él los llamaba sofista crucificado, ¿cierto? Y ellos se creían inmortales, dice él, se creían inmortales porque enfrentaban valentía por la fe. Acuérdense que los cristianos eran sacados al Coliseo Romano, a la arena del Coliseo Romano, y soltaban las fieras de varios tiempos sin comer, y armaban el festín con los cristianos, y ellos morían abrazados o cantando mientras eran despedazados por las fieras. Por eso dice Luciano que ellos enfrentaban la muerte con valentía por su fe. Pero me queda otra evidencia más extrabíblica. Los documentos sirios y rabínicos por fuera del Imperio Romano. Tenemos aquí a alguien llamado Mara Serapio, finales del siglo I. Él fue un escritor sirio. Él menciona la ejecución injusta del rey sabio de los judíos.
y cómo su enseñanza continuó viva entre sus seguidores. Hermanos, este es un escritor sirio fuera del Imperio Romano que hace este planteamiento. Por último, tenemos al Talmud babilónico, otra fuente. Enseñanzas rabínicas judías, es decir, no cristianas, confirman que Jesús existió, fue ejecutado en la víspera de la Pascua y que su movimiento siguió existiendo después de su muerte y sigue existiendo hasta ahora. Usted y yo y los millones de cristianos en el mundo somos la evidencia de que un poder más allá de una simple conclusión humana, un poder sobrenatural transforma el corazón. El Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo. A todas estas entonces, la tumba vacía definitivamente lo cambió todo. Las fuentes externas y bíblicas confirman que Jesús vivió y fue ejecutado públicamente y sus discípulos afirmaron que estaba vivo. Y esto entonces nos lleva al centro de tres aspectos importantes: el mensaje, la adoración y la esperanza. Cuando hablamos del centro del mensaje, Cristo murió, Cristo fue sepultado, Cristo resucitó al tercer día. Este es el mensaje del cristianismo. Y por lo tanto, esto nos demanda una adoración a un Cristo vivo, no a un muerto, no a una imagen, no a nada distinto. La adoración, como el Señor le dijo a la mujer samaritana, según 4:24 de Juan, la adoración es en espíritu y en verdad. Es una adoración espiritual, que es lo que vamos a hacer a continuación. Iglesia, servimos a un Salvador vivo. Oramos y confiamos y predicamos porque Él vive. Porque Él vive. No vayando frente al sufrimiento, hermanos. Vivimos en un mundo pecador, pecaminoso. Vivimos en un mundo de sufrimiento frente a la ansiedad, la enfermedad, el dolor. Mis hermanos, la tumba vacía nos recuerda que el sufrimiento y la muerte no tienen la última palabra. El sufrimiento, el cáncer terminal, no tiene la última palabra. Cristo resucitó. Él venció la muerte. El cristiano se levantará de la muerte. Jesús fue el primer fruto para no volver a morir jamás. Ahora queda una pregunta. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Tú qué vas a hacer con el Cristo resucitado? Ante la evidencia de lo que hemos visto, ¿qué vas a hacer tú? La resurrección de Cristo exige una respuesta. Exige el testimonio valiente, en primer lugar. Así como los discípulos pasaron del miedo a la valentía, la resurrección llama a la iglesia a ser luz en este mundo. Tú y yo debemos ser cristianos, creyentes, valientes, para dar testimonio de nuestro Salvador. Más allá del intelecto, mis hermanos, no basta con admirar el relato o estudiarlo históricamente. Y hay un desafío personal para ti.
que no habías llegado a escuchar esta exposición antes. La gran pregunta hoy no es solo qué pasó aquella mañana, sino qué vas a hacer tú con el Cristo resucitado. ¿Qué piensas hacer? ¿Piensas seguir rechazándolo? ¿Qué piensas hacer? Sigue habiendo una invitación vigente todavía, como María Magdalena, como Pedro, como Juan y Tomás. Cada uno debe responder personalmente al Cristo resucitado. ¿Qué harás tú? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que le crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Estás a tiempo. Ven a Cristo hoy. Arrepiéntete de tus pecados. Ahí donde estás, pídele perdón a Cristo Jesús por tus pecados. Confiésale tu pecado. Y pídele que te perdone y te dé vida eterna para siempre. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, como había orado antes, otra vez, te suplico que traigas fe y arrepentimiento hacia aquellos oyentes que hasta hoy no habían entendido la resurrección. Señor,